Ok, pues vamos a ver rápidamente este tema de articulaciones. Les digo, es un tema, yo considero de los más complicados o por lo menos de los que a mí me costaron más trabajo en generalidades. Entonces, me voy a brincar los objetivos y vámonos directo aquí. Una articulación es un sitio de unión entre dos o más huesos y las partes de ellos. Y cuando me refiero a dos o más huesos y las partes de ellos, es porque muchos de los huesos, o sea, por ejemplo, este es un hueso y este hueso, si yo lo analizo, por aquí tiene una saliente, ¿sí? O no es el caso de esta articulación, pero imagínense ustedes, o bueno, ya para muchos que iniciaron columna vertebral, ¿no? Ya muchos de ustedes iniciaron columna vertebral. Entonces, para los que iniciaron columna vertebral, la columna vertebral tiene así un cuerpo que va a estar aquí, tiene un arco vertebral y de aquí de este arco vertebral salen unos procesos, estos procesos transversos y aquí un proceso espinoso, ¿no? Y esta es una vértebra, por decirles. Entonces, todo en general es un hueso, pero este hueso tiene partes. Por ejemplo, las vértebras torácicas, supongamos que esta es una vértebra torácica, ¿sí? Aquí tienen una parte para articularse en sus procesos transversos. Entonces, no necesariamente la articulación se forma de la unión de un hueso con otro, sino aquí estoy hablando de la parte de un hueso que se une con la parte de otro hueso. En este caso, por aquí viene la cabeza de una costilla, va a venir por acá la cabeza de la costilla. Imaginen, bueno, déjenme lo pongo en otro color. Para esto tendría yo que tener otro cuerpo aquí, ¿sí? Y viene la cabeza de la costilla y se une aquí. Y luego no es así, ¿eh? O sea, no es completamente así, pero solo por ponerles un ejemplo. Y resulta que esa cabeza de la costilla después tiene un cuerpo y tiene una parte que se llama tubérculo de la costilla. Y ese tubérculo de la costilla tiene una parte que se van a unir aquí. O sea, el tubérculo de la costilla se une con el proceso transverso de la costilla y forman una articulación. Entonces, lo que les quiero decir aquí es, una articulación es la unión de dos o más huesos o bien las partes de ellos. ¿Por qué? Aquí yo veo dos huesos unidos. Esta es una articulación. Están solo dos huesos. Pero aquí en la articulación de la muñeca está este hueso y otros dos de aquí. O sea, son tres huesos formando esta articulación de la muñeca. Entonces, no solamente pueden ser dos huesos, pueden ser tres huesos los que se unan, cuatro huesos, pueden ser muchos huesos los que se unan, o las partes de ellos. Esa es la definición de una articulación, ¿no? Aquí, aquí pueden ver este hueso, vean, esta articulación está formada por este hueso y este hueso. Y a todo esto le llamo articulación de la muñeca, que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿queda claro cuál es la definición de una articulación? Sí. Ahora, vamos a empezar aquí con, o sea, como con las cosas más complicadas, ¿no? Que es la clasificación. Existen tres clasificaciones para las articulaciones. Existe una estructural, una funcional y una por los ejes de movimiento. A ver, para empezar, voy a aprovechar que son pocos. ¿Y cuántos de ustedes ya vieron este tema de articulaciones en sus clases? Pero cuando llegué ya lo habían pasado. Ajá, pues Ok, no sé, Sí, pero yo sí he también visto cuando video. llegué ya. Cuando ok, nosotros entramos ya habían visto ese tema. perfecto, perfecto. Bueno, entonces está bien, para que queden claros estos, o sea, nada más para hacer una comparativa mía, pero listo, no importa. Entonces, a ver, tengo tres clasificaciones. La primera se llama estructural, la segunda funcional y la tercera es por los ejes de movimiento. El problema y lo que hace confuso este tema es que eh, muchos autores manejan, no sé, bueno, ahorita les pongo el ejemplo, claro. Vamos a empezar por las estructurales. Estructuralmente es si está conformado, por qué tipo de tejido se compone. Si se compone de tejido sinovial, pues se llama articulaciones sinoviales.
Si se compone de cartílago, le llamo articulaciones cartilaginosas. O si se compone de tejido fibroso, le llamo articulaciones fibrosas. Entonces tengo tres tipos de articulaciones de acuerdo a su estructura: sinoviales, cartilaginosas y fibrosas. Ahora, de manera funcional, de manera funcional, tengo tres clasificaciones. Una que le llamo diartrosis, otra que le llamo anfiartrosis y otra que le llamo sinartrosis. Y aquí les explico por qué tengo estas flechas. Diartrosis, artros es de movimiento, ¿no? Por eso es que cuando les hacen una artroscopía, va a una articulación. Artros es la vista a una articulación, ¿no? Entonces, diartrosis es verdadero movimiento. Esto, di, y luego artros es una palabra compuesta. Entonces, di es un verdadero movimiento. Anfi, artrosis es regular movimiento. Y sin artrosis es sin movimiento. Esto implícitamente está mal y ahorita les digo por qué. Primero, ¿en qué se relacionan las flechas? Diartrosis, cuando yo digo verdadero movimiento, o si lo pongo de otra manera, las que tienen más movimiento. Funcionalmente las vamos a clasificar así: las que tienen más movimiento, las que tienen regular movimiento y las que tienen casi nulo movimiento. Sin artrosis quiere decir sin movimiento. En realidad yo les decía que esto está mal porque si no tiene movimiento, entonces no es una articulación. No estaríamos hablando de articulaciones. Entonces va así: mucho movimiento, regular movimiento y casi nulo movimiento. Pero si hay movimiento, si no, no sería una articulación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué estas clasificaciones se unen? Porque las sinoviales, de todas, son las que tienen mayor movimiento. Las cartilaginosas tienen regular movimiento y las fibrosas casi no tienen movimiento. Por eso es que se vuelve confuso. Algunos autores les dicen, y esta es una articulación en diartrosis, y en realidad se refieren a las sinoviales. Es una confusión porque se está refiriendo a la clasificación funcional, pero como las que tienen mayor movimiento son las sinoviales, entonces hace referencia a las sinoviales, y esto se presta a mucha confusión. No sé si hasta aquí queda claro. ¿Sí? Ok. Luego, tengo otra clasificación más que es por ejes de movimiento. Esta que es por ejes de movimiento, vamos a verla de la siguiente manera. Hay varias clasificaciones, déjenme prendo la luz para que no me vean tan oscuro. Por ejes de movimiento tengo tres ejes de movimiento. Se llama uniaxial o monoaxial las que tienen un eje de movimiento. Por ejemplo, vean, la articulación del brazo con la ulna, la húmero ulnar, es decir, esta clasificación, esta. Este es un eje de movimiento. Este movimiento que estoy haciendo, eso todo lo está siguiendo un eje, ¿sí? Por ejemplo, mi cabeza, si yo hago esto, este es un eje de movimiento. Aunque esté rotando, esto es un eje de movimiento. Pero si ya hago esto, esto es otro eje de movimiento, ¿sí? Entonces, tengo aquí un eje de movimiento y aquí tengo otro eje de movimiento. Hay articulaciones que solo pueden hacer este eje de movimiento, o sea, tienen uno y se llaman uni o monoaxiales. Tengo articulaciones que tienen dos ejes de movimiento, es decir, que pueden hacer esto y pueden hacer esto, y se les llama biaxiales. O aquellas que pueden hacer más de un movimiento, ¿sí? Más de dos movimientos, y a esas les llamo poli o multiaxiales. Aquí, ojo, está mal esto. Multi o poliaxiales. ¿Sí? Es multi o poliaxiales. ¿Sí? Entonces, pero ustedes recuerden esto. Si yo les hablaba de esto, yo les decía, a ver, de todas, ¿cuáles son las que tienen mayor movimiento?
Las multiaxiales. Diartrosis, ¿no? ¿Las qué? Las diartrosis. Las Ajá. diartrosis, que también son sinoviales. Por lo tanto, las únicas que tienen ejes de movimiento de todas son las sinoviales. Estas, las cartilaginosas y las fibrosas, no tienen ejes de movimiento. Entonces, esta clasificación solo entra aquí, en las sinoviales. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetirles. Y aquí esta es la base para que entiendan todo lo demás. 3 clasificaciones. Por el tipo de tejido que están conformando la articulación. Tejido sinovial, cartilaginoso o fibroso. Por el tipo de movimiento, por ejemplo, por el tipo de qué tan funcionales son. Si tienen mucho movimiento, se le consideran diartrosis. Regular movimiento, anfiartrosis. Y casi nulo movimiento, sin artrosis. Y entonces son equiparables. Una fibrosis es igual a una sin artrosis, una cartilaginosa es una anfiartrosis y una sinovial es una diartrosis. Y de estas, las que se subclasifican son las diartrosis. Son las únicas que tienen ejes de movimiento. Entonces, sabiendo esta, ahora voy a detallar cada una y voy a empezar con las estructurales, pero con las sinoviales. Y vámonos aquí. Antes de empezar con las sinoviales tienen ciertas características que ustedes necesitan saber. Una articulación sinovial tiene una cápsula sinovial. Fíjense, este es un hueso. Déjenme se los pongo en blanco. Este es un hueso. Es una falange media y esta es una falange distal. Es decir, aquí, en este dedo. En este dedo tengo 3 falanges y el que le estoy poniendo aquí, este dedo que tiene 3 falanges, solo le estoy la media y la distal. La proximal no la pongo. Entonces, cuando yo hablo de una articulación sinovial, tiene que tener ciertas características. La primera es que los 2 huesos están en una cápsula sinovial. Están envueltos en una cápsula sinovial. Entonces le pongo palomita. Esto debe estar en una cápsula sinovial. Luego, debe de haber cartílago articular. Este cartílago articular, yo se los voy a poner aquí en morado, está justo abajo del hueso. Y aquí en el otro hueso también tengo cartílago articular. ¿Por qué? Porque una regla que existe es, si yo tengo contacto directo de hueso con hueso, eso va a provocarme fricción. Si yo tuviera, esta fuera una articulación, fíjense, y aquí se juntaran, y cada vez que se movieran, y no hubiera un cartílago articular entre estos dos, como pasa con la columna vertebral, no sé si ustedes se acuerdan, la columna vertebral hace esto. Está el cuerpo, luego está un disco, y luego está el cuerpo. ¿Sí? Este disco que está aquí en la columna es equivalente a este cartílago articular. Lo que está evitando es que hueso con hueso choquen, porque si hueso con hueso tienen movimiento, eso genera fricción y con el tiempo genera desgaste y se convertiría en algo patológico con el tiempo. Entonces, para que una articulación sinovial sea bastante móvil, necesita tener un cartílago articular entre sus 2 huesos o los huesos que se estén articulando. Entonces, el cartílago articular lo pongo aquí. Luego, resulta que está lleno, esa cápsula está llena de una membrana, que aquí lo voy a poner así. Toda esta cápsula está tapizada. Está tapizada de una membrana que se llama membrana sinovial. Y esta membrana sinovial tiene una característica. Esta membrana sinovial produce líquido sinovial. ¿Sí? Si produce líquido sinovial, ¿por qué creen que es importante? Primero, aquí vienen 2 cosas implícitas. Viene cavidad sinovial con líquido sinovial. Evidentemente, si estoy encerrado entre una cápsula, pues todo esto es un espacio, ¿no? Y le llamo cavidad sinovial. A todo esto es una cavidad sinovial. Ahora, esa cavidad no está vacía, está llena ¿de qué? De líquido sinovial. Pero este líquido sinovial
es producido por la membrana sinovial, es decir, esta es la que se encarga de producir el líquido. Entonces, produce líquido y entonces resulta que yo tengo en toda la articulación líquido. Y esto es el equivalente a, todos conocen las bisagras con las que se abren las puertas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si una bisagra no tiene aceite? ¿Qué le pasa a la puerta? Se oxida y no se mueve. Ya no abre ni cierra. Exacto. Vuelve rígido. El movimiento de la puerta costaría mucho trabajo. ¿Sí? Entonces, y rechina. Entonces, ¿qué le hago? Le pongo aceite. Y el aceite, entonces, hace que la puerta ya esté móvil. Lo mismo pasa con nuestras articulaciones. El hecho de que tengan líquido sinovial es como si nos hubieran puesto aceite. Y entonces el líquido favorece el movimiento. Esta es una característica que no tienen ni las articulaciones fibrosas ni las cartilaginosas. Solo las tienen las sinoviales. Entonces, no sé si se entiendan todas estas. Tiene una cápsula, tiene un cartílago que evita la fricción, tiene una membrana sinovial que produce líquido sinovial y que ese líquido sinovial abarca todo el espacio. Y esto lo que provoca es que tenga yo un mejor movimiento. Ahorita se puso de moda que los doctores le quitaban el líquido sinovial a los pacientes. Esto es, o sea, es una total mentira. No se, o sea, sí le puedo quitar el líquido sinovial, sí se puede quitar el líquido sinovial, pero no me sirve de nada que yo lo venda. ¿Por qué? Porque todos los pacientes tienen membrana sinovial que vuelve a producir líquido sinovial. O sea, el líquido lo produce nuestro cuerpo en automático. ¿Sí queda claro esto? Sí. Y en el momento que la membrana se dañe, si la membrana se daña y ya no produce líquido y el cartílago ya se desgastó, y entonces hay que hacer un reemplazo articular y lo que se hace, si se hace un reemplazo articular, pues lo que hago es pongo una prótesis aquí y pongo una prótesis aquí y entonces este cartílago que no me funcionaba, ahora ya me funciona y le pongo metal acá y le pongo metal acá y listo. Se acabó. Esa es mi prótesis, ¿no? Eso ya llevado al extremo, ¿no? Pero ¿sí se entendió cuáles son los componentes de una articulación sinovial? Sí. ¿Para todos? Ok. Luego, ¿qué movimientos hacen las articulaciones? O sea, hay muchos movimientos que pueden hacer las articulaciones. Por ejemplo, flexión y extensión. Ahí ustedes ven la flexión y extensión que yo les decía. Este es el brazo y este es el antebrazo. Ese, ¿cuántos ejes de movimiento tendrá? ¿Uno, dos o tres? Pues uno nada más, ¿no? Uno. O sea, aunque hace el movimiento para acá y hace el movimiento para acá, esto sigue siendo un eje de movimiento. ¿Sí? Entonces, las articulaciones pueden hacer flexión o pueden hacer extensión. Pueden hacer abducción y no sé si se acuerdan de esto. Esto yo se los explicaba. Para que ustedes siempre se acuerden, aquí, las palabras se parecen, pero esta B está separando la A y la D y estas están juntas. O sea, aquí estas dos están juntas, mientras que esta B está separando. Por lo tanto, la abducción es la separación de la línea media y la aducción es cuando está hacia la línea media. Entonces, abducción separa, aducción junta. Y lo mismo puedo hacer en el miembro inferior y lo mismo puedo hacer en las manos. O sea, vean, si separo de la línea media, esto es una abducción. Si junto, esta es una aducción. Entonces, esos son los dos términos. Las articulaciones también pueden hacer esto, que es la circunducción, y esto solo lo hacen, la circunducción es una capacidad que solo hacen dos articulaciones en todo el cuerpo. Que ahorita van a ver. La del hombro y la de la cadera. La del hombro se llama gleno humeral. Y la de la cadera se llama coxo femoral. Son
las únicas dos articulaciones en todo el cuerpo, son las únicas dos articulaciones en todo el cuerpo que hacen circunducción. Esto es el mayor movimiento que se realiza. Y vean, esto que estoy haciendo, esto es circunducción. Eso solo lo pueden hacer. Ustedes me dirán, bueno, fíjense, si ustedes hacen así con el dedo, dicen, eso es circunducción. No, eso no te lo permite hacer la articulación. Eso es gracias a que tenemos muchos músculos que nos permitieron hacer este movimiento. Pero la articulación, si yo pongo solo la articulación y le quito los músculos, nunca el dedo podría hacer esto. En cambio, esta, sin músculos, hace ese movimiento. La cadera igual hace ese movimiento. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Qué otros movimientos? Bien, por ejemplo, lo de la cara, ¿no? Si roto hacia lateral, entonces le llamo rotación lateral. Si roto hacia la línea media, rotación medial. Entonces tengo dos rotaciones, lateral y medial. Lo mismo pasa con el brazo. Tengo rotación hacia la línea media, medial. Si la saco, es rotación lateral. Puedo elevar y deprimir, y esto lo hago con la mandíbula, ¿sí? Elevo y deprimo la mandíbula. Ahí está. Elevación y depresión de la mandíbula. Puedo hacer inversión y eversión del pie. Cuando la planta del pie se junta, imagínense, esto es la planta del pie. Si junto las dos en la línea media, eso se llama inversión. Si las dos las saco de la línea media, eso se llama eversión. Entonces, ese es otro movimiento que pueden hacer las articulaciones. Inversión y eversión. Yo ahí tengo una duda. Uh-huh. Porque, por ejemplo, cuando dicen que es bueno mover el pie, o sea, está el pie así como que, por así como decirlo, meterlo, como hacer una eversión. No sé si eso es bueno para el músculo. No sé si has visto el ejercicio que está el pie así y hacen que el pie haga esto para que se estire según el músculo que tienes aquí. No, eso es muy malo para las articulaciones. La articulación debe hacer el movimiento que realiza naturalmente. Si yo le pongo a hacer otro movimiento que no realiza, es muy probable que lo lesione, ¿no? Por ejemplo, que es común, ¿no? Esto, lo único que yo puedo hacer es esto. O sea, yo quiero calentar la articulación, pues el único movimiento que tengo que hacer es este, ¿no? No tengo que estarle haciendo así o no. O sea, no me tengo que estar inventando porque voy a lesionar. Lo mismo pasa con el hombro. El hombro, que es lo que más puede hacer movimientos, el hombro, ojo, fíjense, el hombro puede hacer abducción, aducción, puede hacer flexión, puede hacer extensión y puede hacer circunducción. Todos esos movimientos los hace. Pero yo no le puedo poner a hacer otro movimiento. Aquí en este caso, lo único que hace es dorsiflexión y flexión plantar. Ese es un movimiento natural, ¿sí? Ese es un movimiento natural. Y el otro movimiento, que tal vez es a lo que tú te refieres, el otro movimiento es esto, ¿sí? Que hace así y que hace así. Eso sí lo puedo hacer para calentar la articulación, porque son movimientos naturales. Pero si yo quiero hacer esto con los pies o hacer esto, no es una articulación natural. Por lo tanto, podría dañar la articulación. Pero este movimiento y este movimiento sí lo podría hacer porque lo realiza normalmente la articulación. ¿Sí? ¿A eso te referías? Luego, tengo movimiento de supinación y pronación. Acuérdense, esto también ya lo habíamos visto. Supinar viene de súplica. Entonces, cuando hago este movimiento, como si estuviera rezando el Padre Nuestro, es súplica y esto es pronación. Entonces, vean el movimiento. Eso es supinación y ahí es pronación. Entonces, hago supinación y pronación. Eso también es gracias a las articulaciones. Luego, hago protrusión y retrusión. Fíjense, protrusión es cuando sale la mandíbula y retrusión cuando la retrae. De hecho, hay una patología que se llama prognatismo. ¿No? Exacto, el prognatismo es que hace protrusión, o sea, se va hacia protrusión. Y lo que se les hace es poner una especie como de freno de caballo que haga que la mandíbula jale hacia atrás, ¿no? Y luego tengo otro movimiento que es exclusivo de la escápula, que es la retracción y la protracción. La retracción es cuando junto las escápulas. Fíjense, este movimiento que hice, que junté las escápulas en la línea media, eso se llama retracción. Y cuando saco las escápulas, se llama protracción. Vean, aquí
las estoy separando. Eso se llama protracción. Cuando llegan aquí a la línea media, se llama retracción. Es un movimiento exclusivo de de las escápulas. Y el otro es oposición y reposición, que lo tengo con los dedos, fíjense. Estos se oponen, el pulgar y el dedo meñique, se oponen y ya se reponen. Se oponen y se reponen. Entonces, ese también es otro movimiento. Entonces, son movimientos que nos permiten las articulaciones. Y ahora sí, ya que hicimos un repaso de los movimientos de las articulaciones, vámonos con la clasificación. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la clasificación que las dividía las articulaciones en sinoviales, fibrosas y cartilaginosas? ¿Por su qué? Estructura. Por su estructura. Por su estructura. Muy bien, por su estructura. Entonces, por su estructura, estas articulaciones sinoviales ahora se van a subdividir. Resulta que las articulaciones sinoviales se subdividen en 6 tipos. Permítame tantito, nada más déjame contestar un mensaje. Listo. Entonces, las articulaciones sinoviales se van a dividir en 6 subtipos. Y vean, el primero le llamo articulación plana. A la segunda le llamo, y ojo, esta tiene 3 nombres y eso hace que se confundan. También esto de las articulaciones hace que se confundan. ¿Se acuerdan que yo les dije que solo las sinoviales tienen ejes de movimiento? Las cartilaginosas y las fibrosas no tienen ejes de movimiento. Entonces, ojo, las planas son multiaxiales. Cuando es multiaxial o poliaxial, ¿a qué se refiere? A ver, Ari. A que tiene varios ejes de movimiento, ¿no? No, o sea, no varios, tiene que ser un número concreto. ¿Cuántos? Bueno, 2 o más. Exacto. Cuando tiene 2 o más ejes de movimiento, entonces la plana tiene 2 o más ejes de movimiento. Y ahorita les explico por qué. Luego, la segunda se llama silla de montar, también se le llama celar, que también a esto está mal, es sellar así como con doble L, celar, o encaje recíproco. Un encaje recíproco es, imagínense que esto, ustedes han visto cómo es una silla de montar, ¿no? Entonces, una silla de montar, imaginen ustedes que esto es una silla de montar. Y estas son las piernas del jinete. El jinete se monta en la silla de montar. Y si ustedes ven, es la misma forma. Por eso se llama encaje recíproco, ¿sí? Porque son articulaciones que tienen la misma forma y encajan recíprocamente. Entonces, encaje recíproco. Y vean, el jinete se puede mover en este eje de movimiento, miren, puede hacer esto. Ese es un eje de movimiento, pero también se puede ir hacia los lados. Y entonces, por eso tiene 2 ejes de movimiento. Este y este eje de movimiento. ¿Sí? Entonces, silla de montar, celar o encaje recíproco es la misma. Y aquí les pongo algunos ejemplos. Acromio clavicular, atlantoaxial lateral e intercarpianas. Ahorita vamos a ver esos ejemplos. Silla de montar, encaje recíproco, algún ejemplo de ellos es la esternoclavicular, es decir, el esternón con la clavícula, o la escarpometacarpiana del primer dedo, ¿sí? También ahorita la vamos a ver. Y tengo otra que tiene también 3 nombres diferentes. Le llamo gínglimo, le llamo troclear o le llamo bisagra. Este solo tiene un eje de movimiento. Por ejemplo, esta, la húmero ulnar, que yo les decía, solo tiene un eje de movimiento. Las bisagras, cuando abren la puerta así, solo tienen este eje de movimiento, o sea, solo tienen un eje de movimiento. Entonces, se llama gínglimo, troclear o bisagra. Es húmero ulnar, o también llamada del codo, y femorotibial. Y aquí les pongo ejemplos.
Fíjense, una articulación plana. ¿Se acuerdan ustedes? Díganme una de las características más importantes de las articulaciones sinoviales. ¿Qué tenían que tener? La cápsula sinovial, La ¿no? cápsula Una sinovial, cápsula. Y dentro de la cápsula, ¿qué había? una membrana Líquido sinovial. Una membrana. ¿Y la membrana qué produce? Líquido sinovial. líquido Líquido sinovial. sinovial. Entonces, ¿por qué? Dices, si yo junto dos superficies planas, ¿por qué tienen, o sea, este sería un eje de movimiento, este sería otro eje de movimiento? Y entonces, ¿y por qué tienen muchos ejes de movimiento? Les pongo el ejemplo, todos conocen un cubre objetos y un porta objetos. ¿Sí? Sí. Entonces, imagínense que este es el cubre objetos y este es el porta objetos. Yo le pongo una gota de agua aquí y pongo esto, yo lo puedo mover hacia acá, o incluso le puedo hacer esto, ¿no? Entonces, tiene el eje de movimiento que tú decides. O sea, puedo hacer esto, puedo hacer esto. Son superficies planas, pero tienen muchos ejes de movimiento. ¿Gracias a qué? A que tienen líquido en su interior, a pesar de ser plana. ¿Sí? Luego, vean, una articulación plana. Vean esta superficie. ¿A poco no se ve plano? Esto se ve plano, esto se ve plano. ¿Qué huesos son estos? Estos son los del pie. ¿Qué huesos son estos? Los del carpo, metacarpo. Carpo y metacarpo. No, pero a ver, ojo. Eso es en mano y estamos en pie. Tarso y metatarso, ¿no? Entonces, esto es tarso. Esto es tarso. Estos huesos son metatarso. Y estos son falanges. Por lo tanto, los huesos intertarsianos, o sea, los huesos intertarsianos es una articulación plana. O los huesos intercarpianos en la mano. Y son articulaciones planas. Son ejemplos. ¿Sí? Luego, vean, aquí se los pongo también ya con más, vean, plano, plano. Al final son superficies planas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto lo único que hice fue aumentarle el tamaño para que ustedes lo vieran. Articulaciones planas, ¿quedan claras? Sinoviales planas. Sinoviales planas. Luego, intercarpianas o intertarsianas, depende si estoy hablando de la mano o del pie. Luego, articulaciones, esto es otra plana. La acromioclavicular. Fíjense, este huesito que está aquí, este es el acromio. Acromio. Y este que está aquí, todo este que está aquí es la clavícula. Entonces lo pongo aquí. Aquí la clavícula, aquí el acromio. Entonces aquí vendría la clavícula. ¿Sí? Se llama acromio clavicular y es plana. Y esta es una razón muy importante, fíjense. Deportes de alto contacto, fútbol americano, vienen y chocan hombro contra hombro y dice, se zafó, ¿sí? Porque esta articulación, las articulaciones planas, son las más vulnerables a sufrir lesiones. Porque, mira, tengo dos superficies planas, así. Entonces yo le pego a cualquiera de las dos y se desliza y se sale de su lugar. Y entonces aquí yo tengo dos cosas con ustedes que son muy importantes que ustedes sepan distinguir. ¿Cuál es la diferencia entre fractura y luxación? A ver, Daniela. Pues fractura es que como que se rompe, ¿no? El hueso. ¿Ok? Luxación es que se puede cambiar de lugar, bueno, como que se mueve, algo así. Se sale de su articulación. Es decir, yo ya había dicho que este es clavícula y este es, perdón,
y este es acromion. Eso es lo normal. Pero si en vez de que el acromion yo lo vea acá, el acromion en vez de estar acá, está hasta acá, o el acromion está aquí arriba, entonces eso se llama luxación. Quiere decir que el hueso no se rompió, se salió de su articulación. ¿Sí queda claro? En cambio, un hueso, cuando un hueso se rompe aquí, se rompió, eso le llamo fractura. Ahora yo les pregunto, a ver, ¿quién es el nombre de KBC? Con la que tiene una K, una B y una C ahí. ¿Quién? ¿Nadie? Nos Creo que es habían el que dicho, monitorea las clases, algo así, ¿no? Porque en mi grupo también se mete lo mismo. Ok. Pero no sabemos quién es. No, pero el que monitorea las clases es CIE, ¿no? Sí, ajá. No, sí, cabeza ya había entrado antes, era una chica, pero no sé por qué no estoy contestando. Sí, yo también me acuerdo que me había dicho ya un nombre. Ujú. Espérenme, déjenme, para que no me lleguen las notificaciones. Ok. Bueno, estábamos en que una luxación y una fractura. Entonces, ¿todos entienden cuál es la diferencia entre una luxación y una fractura? Luxación, la articulación se separa de su lugar. Es decir, hueso, hueso forman articulación. Si yo, en vez de encontrarlos así, encuentro así, eso se llama luxación. Si este se parte a la mitad, entonces eso es una fractura. La pregunta es, ¿qué creen que sea más grave, una luxación o una fractura? Por la fractura, ¿no? la luxación, ¿no? Luxación. ¿Por qué? Yo diría que la fractura, porque había escuchado que la luxación hasta, dependiendo de donde se luxe la articulación se puede regresar. Por ejemplo, del hombro, he visto que nada más con un movimiento la regresa. Y la Ok. fractura, pues ya es el rompimiento del hueso. Mm, Depende, o sea, la pregunta es media capciosa porque depende del tipo de fractura. Yo me estoy refiriendo a una fractura simple, ¿no? O sea, tienes aquí una línea, es una fractura simple. Pero vean lo que pasó aquí. ¿Ven este chipote que está aquí? Esos son ligamentos que están uniendo las articulaciones. Generalmente, para que no se salgan de su lugar, las articulaciones tienen que estar reforzadas con ligamentos. Si se sale de su lugar, ¿se va a romper el ligamento o no se va a romper el ligamento? ¿Sí? Pues Pues puede sufrir. puede que sí, pero no. No. Generalmente se rompe. Hay gente que tiene laxitud de los ligamentos, que se estiran como una liga y regresan a su forma, y se estiran y regresan. Esa gente que tiene laxitud de ligamentos es a la que les pasa que se les luxa y ya nada más ellos mismos pegan un grito y se lo acomodan y siguen jugando, ¿no? Eso es una laxitud de ligamentos. No todas las personas lo tienen. Y esas personas que tienen laxitud, en algún momento, como cualquier liga, la estás estirando y estirando hasta que no va a regresar a su forma original. En algún momento van a requerir operación. Ahora, muchas veces las fracturas simples, como esta, que les pongo acá, una fractura simple como esta, pues yo nada más, lo único que tengo que asegurarme es que el hueso esté alineado en la misma dirección. Es decir, si este hueso, en vez de que esté así de alineado, está así, pues lo único que tengo que asegurarme es ponerle en su posición y decir, ah, no, a ver, el hueso se fracturó, pero el hueso tiene que ir así y así. Y lo pongo en su misma dirección. Y lo enyeso para que no se mueva y en 2 meses o en menos, depende si es más joven, en 3 semanas, esto ya soldó. Hizo un callo óseo, es decir, aquí osteoblastos generaron un callo y se acabó el problema. Y aquí me tengo que meter quirúrgicamente a reparar el ligamento. Y luego me tengo que esperar, y luego que me tengo que esperar a la rehabilitación. O sea, después de eso viene la rehabilitación. Entonces, generalmente es muchísimo más complicado una luxación que una fractura. Cuando la fractura es simple, porque hay fracturas que son espantosas, ¿sí? Pero cuando la fractura es simple y si a mí me dijeran, ¿qué prefieres? ¿Que te fracturemos con una fractura simple o que te luxemos? Prefiero una fractura, ¿sí? Porque
la recuperación es más rápida. Y ustedes, por ejemplo, si les gustan los deportes, y, por ejemplo, a mí no me gusta el fútbol, pero sí he visto así, que fútbol se luxó, se va toda la temporada. O sea, se va toda la temporada completa. Y alguien que se fractura, regresa. O sea, las temporadas son de 6 meses. Generalmente regresa antes de que termine la temporada. Entonces, bueno, esto nada más son breviarios culturales y para que aprendan un poquito de clínica. Entonces, ¿se entendió las articulaciones planas? Ojo, ejemplos, intercarpianas, intertrasianas o acromio clavicular. Silla de montar o encaje recíproco. ¿Sí? Y silla de montar o encaje recíproco. ¿Se acuerdan que yo les había dicho cuáles eran los ejemplos? Había dicho algo de las clavículas. Esta, Decía de montar, había puesto la ahí esternoclavícula y está, la miren, carpa no sé qué. ahí está. Silla de montar o encaje recíproco. Esternoclavicular y carpo metacarpiana del primer dedo. Ojo, carpo metacarpiana del primer dedo. Me regreso acá para que ustedes me las digan. Ok. Vamos a empezar con la esternoclavicular. Si es esternoclavicular, o sea, yo a las articulaciones les pongo nombre y apellido. El nombre y apellido es, yo sé que esta silla de montar es una sinovial, ¿sí? En silla de montar es el nombre que recibe y el apellido sería quién con quién. Entonces, la esternoclavicular es porque el esternón, fíjense, el esternón está aquí así y el esternón hace esto. Y el esternón se va a articular, aquí no está la clavícula, pero el esternón se articula con la clavícula aquí y se articula con la clavícula aquí. Y entonces esa articulación de la clavícula, aquí le pongo la, vuelvo a hacer esto. ¿Por qué? Porque aquí, esto fue con la costilla, esto es para la costilla, ¿sí? Pero aquí está articulación para la clavícula. Entonces, clavícula, y si todo este es el esternón, o sea, todo esto es el esternón, entonces la articulación se llama del esterno con la clavícula, esternoclavicular. Por lo tanto, esta articulación es una silla de montar o encaje recíproco o celar, ¿sí? ¿Quién más hace encaje recíproco? ¿Cómo quedamos que eran estas partes? Quedamos que esto era los huesos todo esto era carpo. Todo esto es metacarpo. Y todas estas son falanges. ¿Cuál era la otra articulación en silla de montar o encaje recíproco? Carpo metacarpiana del primer dedo. Ahora díganme ustedes, a ver, Ditza, ¿cuál es el primer dedo aquí? El pulgar o no sé, creo que el pulgar. Eso es una pregunta muy importante. ¿Por qué? Porque en las indicaciones médicas es córtale el segundo dedo, ¿no? O sea, imagínense que a ustedes les llega y ustedes nada más entran a operar y la hoja dice, córtale el segundo dedo. Ah, para unos el segundo dedo puede ser este y para algunos el segundo dedo puede ser este. Entonces es bien importante de dónde se empiezan a contar los dedos. Entonces el primer dedo es el pulgar 1, luego el segundo dedo, el tercer dedo, el cuarto dedo y el quinto dedo. Y tienen nombres, ¿no? Este es el pulgar, este es el Índice. índice, medio, anular y meñique. Entonces se cuentan así. El 1 es el pulgar. Y ojo para que no se presten confusiones, ya después ustedes van a leer un libro
que se llama Jornada de Errores Médicos. Ese libro se unieron varios doctores que estudiaron juntos y escribieron algunos de los errores más graves que hicieron durante su carrera, ¿no? Y algunos de los errores fue así, como córtale, o sea, hay que amputarle el segundo dedo. Y le amputaban el cuarto en vez del segundo, pensando que se contaba así, 1, 2, 3. Por eso es muy importante saber contar. Entonces, cuando yo digo carpo metacarpiano, esta es la articulación carpo metacarpiano. Esto. Esa articulación que ustedes están viendo ahí, que le estoy señalando en rojo y ahora lo pongo en morado y ahora lo pongo en azul. Esa es la carpo metacarpiana del primer dedo. Solo la del primer dedo es en silla de montar, encaje recíproco o celar. ¿Queda claro? Sí. Y luego tengo la otra que se llama gínglimo troclear o bisagra. Gínglimo troclear o bisagra. Vean, articulación gínglimo troclear o bisagra. Solo se da entre dos huesos. Se da aquí. Este es el húmero. Y este ustedes no lo ven aquí, pero esta es la ulna. Entonces se llama húmero ulnar y aquí sí se ve, aquí le pongo la H de húmero y aquí le pongo la U de ulna. Entonces húmero ulnar, este es, y solo puede hacer este movimiento, ¿sí? Húmero ulnar. Lo mismo que hace aquí, hace con donde está la rodilla, ¿sí? Donde está la rodilla, vean, esta es la patela, pero esta no tiene, aquí no juega. Lo que sí es este, que le pongo la F, porque es el fémur, y esta es la tibia. El fémur y la tibia, y hacen exactamente lo mismo, ¿sí? O sea, ustedes mueven el fémur y la tibia, ¿sí? Y se llama fémoro-tibial, esta articulación. Fémur con la tibia, fémoro-tibial. Y estas dos articulaciones son gínglimo, troclear o bisagra. ¿Queda claro? Llevamos 3 de las 6 que son sinoviales. Llevamos apenas 3. Seguimos. Ahí están las otras 3. Una se llama trocoidea o pivote. Otra se llama elipsoidea o condilia. Y la última se llama esferoidea. Aquí hay una confusión siempre, de una que acabamos de ver. Con la del hombro, ¿no? No, ¿No? fíjense. Gínglimo. ¿Cuál era el otro nombre? Troclear. Y aquí me quedo con esta. Troclear y trocoidea siempre la confunden. Es gínglimo troclear o bisagra es una. Y trocoidea y pivote es otra. Entonces, nada más se los aclaro para que no se confundan. Ahora, estas tienen un eje de movimiento. La trocoidea, por ejemplo, la cabeza, el diente del axis hace un pivote con el occipital y entonces ese pivote me permite decir que no, ¿sí? Esa es una articulación trocoidea o en pivote, ¿sí? Me permite hacer así que no. Entonces, ¿cuáles son ejemplos de articulaciones en pivote? La atlantoaxial medial, atlantoaxial medial, y ahorita vamos a ver por qué, no las laterales. Y la radio ulnar proximal, también ese es un pivote. Un pivote para los que juegan, ¿alguno de ustedes juega básquetbol? ¿Sí? No, Bueno. Lo que le iba a comentar está raro porque en el pivote plantas un pie y puedes moverte hacia los lados así, pero no Exacto. puedes despegar este pie. Si despegas este pie ya se considera. Aquí es lo mismo, aquí es lo mismo. Imagínense que estos son los pies, este es el pivote. Entonces, el pivote puede, fíjense, este es el pivote, entonces el pivote gira. Aquí arriba, en el atlanto axial, es un pivote y hace que la cabeza gire. Evidentemente no la podemos girar a los 360 grados, pero gira, ¿sí? Para eso sirven los pivotes. Aquí en este caso
Esto gira para que el brazo haga pronación y supinación, ¿sí? Aquí gira para que haga ese movimiento. Entonces, por eso se le llama así, pivote, porque gira como si fuera un pivote. Luego, tengo la elipsoidea o condilea, que es la atlanto-occipital y la metacarpofalángica del segundo al cuarto dedo. Elipsoidea o condilea. Quiere decir, ojo, del segundo al cuarto dedo. Quiere decir esto. Que esto que estábamos haciendo acá, quiere decir que esta, 3 y 4. Quiere decir que lo que puse en verde es ¿qué? ¿Qué articulación? Carpo metacarpiano del segundo, carpo metacarpiano del tercero, carpo metacarpiano del cuarto y carpo metacarpiano del quinto. ¿Esto es qué? ¿Una articulación qué? Silla de montar, ¿no? No. Elipsoidea, ¿no? Elipsoidea, ¿sí? O condilea. Mientras que esta, que es carpo metacarpiano del primer dedo, es que ahora sí, De silla de montar. silla de montar. Entonces los pongo aquí para aclararles, ¿eh? O sea, por eso les pongo esto, porque esto es de las cosas más preguntadas, porque todo mundo se va, que todas son sillas de montar o todas son elipsoideas, y no. ¿Sí queda claro para todos? Sí, Doc. Pero yo tengo una pregunta. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre, por ejemplo, qué movimiento extra, por así decirlo, podemos hacer con el primer dedo? O sea, con esa articulación. Es que son, acuérdense que las de silla de montar son biaxiales, o sea, yo puedo hacer esto y puedo hacer esto. Este es un eje de movimiento y este es otro eje de movimiento, ¿sí? Y con las demás solo podemos hacer esto, ¿sí? Esto es lo que podemos hacer. Y quizá usted, fíjense, cuando yo quiero mover hacia otro lado estos dedos, o sea, yo este lo puedo mover así y así, así y así. Y estos solamente así. Esa es la diferencia. Ah, ok, sí. ¿Sí? Sí, Doc. Entonces, de esta, seguimos aquí en estas. Elipsoidea o condilea. Entonces, metacarpo falángica del segundo al cuarto. Y luego sigo con la esferoidea. Yo ya, eso se los había dicho desde el principio. Esa es la única multiaxial. La esferoidea es la multiaxial y solo existen dos en todo el cuerpo. ¿Cuáles son? Los del hombre y la de la Y cadera. la cadera y La del hombro y la cadera. Ahora pónganle nombre y apellido. La del hombro, ¿cómo se llama? Coxo. La del hombro, glenohumeral. Y la Ah, de la sí, cadera, Glenn, sí, cierto, sí. coxofemoral. Coxofemoral. femoral. ¿Sí? Y entonces vamos a ver ahora estos ejemplos. Vamos a ver los ejemplos. Vean, pivote. Esto es un pivote. Por eso gira. Eso hace que gire. Es más, déjenme ver si aquí me da la opción de que ustedes vean el movimiento. Cómo gira como un pivote. No me permite. Pero vean, es este con este. Ese es pivote. Ese es un pivote. No me deja enseñarles. No, no me deja enseñarles. Pero es un pivote. Ah, tal vez el otro sí me deje. A ver, me voy aquí. El otro pivote. Fíjense. El diente, fíjense, voy a sacar al diente y al atlas. Ese es el diente.
ese diente funciona como pivote, hace que la cabeza pueda hacer este movimiento, pueda hacer el movimiento de no, ¿sí? Vamos a ver si este sí me deja ahora. No, tampoco lo tiene bien. Ok. Ojo, aquí cuando yo les decía Atlanto y voy a sacar los dos, saco estas dos vértebras. Estas dos vértebras, vean, tiene 3 articulaciones. Esta tiene 3 articulaciones. Y déjenme lo pongo desde aquí. ¿Cuáles son esas 3 articulaciones? Aquí al centro, esta es una. Esto es 2 y esto es 2. ¿Cómo ven esta superficie de las dos? ¿Planas? Planas, ¿no? Planas. Entonces, las atlantoaxial laterales son articulaciones sinoviales planas, mientras que la atlantoaxial medial, esta, entonces esto le pongo la M de medial y a esta les pongo la L de lateral, ¿sí? La medial es en pivote y las laterales son sinoviales planas. No sé si se entendió. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre las laterales y las mediales? O sea, ¿qué movimiento van a realizar las laterales y cuáles son las mediales? Las laterales Las simplemente, mediales de pivote. ¿Y las laterales cuáles son? las laterales no tiene, ahí en la columna no tiene movimiento. El movimiento para la columna es para que permita el desplazamiento hacia adelante y hacia atrás. ¿Sí? O sea, que permite que entre vértebra y vértebra se deslicen, pero no te va a permitir hacer esto. Luego, vamos ya aquí. Entonces, pivote. Quedamos que es la radio ulnar proximal. Este es el radio. Ojo, este es el radio. Y esta es la ulna. Y el radio y la ulna tienen 3 articulaciones. A este nivel es esta y esta es la articulación proximal. Tienen una aquí a través de una membrana y esta es una articulación media, en la parte media. Y tienen otra articulación que es esta en la parte distal. Entonces, aunque la ulna y el radio tienen 3, son diferentes. La radio ulnar proximal, que es a esta a la que me refiero, es esta. Este es un pivote. Y la atlantoaxoidea, lateral, perdón, medial, también es pivote. Y luego llego ya a la del hombro. Este es el hombro. Aquí hay una cavidad que se llama cavidad glenoidea, que tiene esta forma, la cavidad glenoidea. Y que es la cabeza del húmero. Entran ahí. Ahí está. Esto, la cabeza del húmero, es esto, la cabeza del húmero. Y esta es la cavidad glenoidea. Todo esto es la cavidad glenoidea. Entonces, entran ahí. Entonces, se llama glenohumeral. Es esferoidea. Y aquí es exactamente lo mismo. Tiene una cavidad y tiene una parte como una esfera. Y esta es la coxofemoral. Entonces, esta es coxofemoral. Y esta es glenohumeral. ¿Queda claro? Las sinoviales. Entonces, vuelvo a repetir. ¿Cuántas sinoviales tenemos? 6. Ahí van de nuevo las 6. La primera, trocoidea o también llamada pivote. La segunda, elipsoidea o llamada condilia. La tercera, esferoidea. Cuarta, plana. Quinta, silla de montar, celar o encaje recíproco. Y sexta, gínglimo troclear o bisagra. Ya vimos cuántos ejes de movimiento tienen y ya vimos los ejemplos.
Las sinoviales ya quedaron, todas las sinoviales. Ahora, vámonos a las cartilaginosas. Las articulaciones, ahora por cartílago, son solo dos. Se llaman primarias o sincondrosis y secundarias o sínfisis. ¿Qué quedamos de las cartilaginosas y las fibrosas? No tienen ejes de movimiento, por lo tanto, por eso le puse acá, porque solo las sinoviales son las que tienen ejes de movimiento. Estas no tienen ejes de movimiento. ¿Por qué? Porque las cartilaginosas se mueven mucho menos que las sinoviales. Ahora, primarias y secundarias. ¿Por qué se llaman primarias? Y aquí voy acá. Esto ya se los había explicado. Resulta que todos los huesos largos tienen una epífisis proximal, una epífisis distal. En el centro, algo que le llamo diáfisis. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Los tengo tres. Epífisis proximal, diáfisis y epífisis distal. Y nos falta una parte más de un hueso largo. ¿Cuál es? Eso ya se los había explicado. No sé qué de crecimiento, se me fue el nombre. Pero, El cartílago de crecimiento. Disco. no, cartílago de crecimiento. El cartílago de crecimiento, ojo, el cartílago de crecimiento está aquí. Eso permite que ese hueso se desarrolle, crezca. Pero resulta que pues, el hueso no puede crecer todo el tiempo, si no seríamos gigantes. Entonces, llega un momento en el que el hueso hormonalmente deja de crecer. ¿Qué pasa con ese cartílago? ¿Se convierte en qué? Se calcifica, ¿no? Se calcifica, por lo tanto se vuelve hueso. Cuando esto se calcifica, el sitio donde estuvo el cartílago, en vez de que exista cartílago, lo único que deja es un rastro de que se osificó. Y a eso le llamo metáfisis. Entonces, ojo, el cartílago de crecimiento, esto era una articulación primaria o también llamada sincondrosis. ¿Sí queda claro? ¿Por qué se llama primaria? Porque solo están las primeras etapas del desarrollo. Llega un momento en el que el cartílago se osifica y ya no va a haber articulaciones primarias. ¿Sí queda claro esto? Sí. Luego, Nomás una duda, profe. ¿La metáfisis podría considerarse como un hueso gormiano? no, Gormiano. no. No, la metáfisis es que el disco de crecimiento se osificó. Y Ah, pues entonces, sí, los gormianos son de soldadura, ¿verdad? Sí, es cierto. de las suturas, exacto. ¿Sí todos? Entonces, Sí. las cartilaginosas, ojo, las cartilaginosas son de dos tipos. Aquí les voy a poner. Sincondrosis o sínfisis. Siempre que estén en el lugar, siempre que estén aquí donde está el disco de crecimiento, aquí, esos espacios que ustedes ven es disco de crecimiento. Eso que ustedes ven aquí, este espacio, es disco de crecimiento. Ahí, cuando se osifique, ya no voy a ver disco de crecimiento. Ya lo que voy a ver es esto. Eso ya le llamaría yo metáfisis. Y entonces se llama primaria porque solo están las primeras etapas del desarrollo. Luego, tengo las secundarias que se llaman sínfisis. Estas, en vez de tener cartílago de crecimiento, tienen fibrocartílago. Entonces, aquí está la diferencia. Si tiene fibrocartílago, ¿es primaria o secundaria? Secundaria. Secundaria. Si tiene cartílago de crecimiento, ¿es primaria o secundaria?
Primaria. Mario. Primaria. Si yo digo cartílago hialino, en automático me estoy refiriendo a una primaria. Si yo digo fibrocartílago, me estoy refiriendo a una secundaria. Esas son las cosas que los pueden confundir. Entonces, si yo digo sínfisis, ¿es primaria o secundaria? Sínfisis. Secundaria, ¿no? O sea, esto, ojo, esto es una sínfisis, esto es una sínfisis. O sea, todas estas son sínfisis. Ese es el nombre. Sínfisis. Todas las sínfisis están hechas por fibrocartílago y por lo tanto todas las sínfisis son secundarias. ¿Sí queda claro? Entonces, cartilaginosas tengo dos. Y a ver, Jocelyn, ya se conectó ahora sí. ¿Me escuchas, Jocelyn? No, pues sigue igual. A ver, Cristian. Si yo digo sínfisis, ¿es primaria o secundaria? Secundaria, ¿no? Exacto. ¿Es por cartílago hialino o por fibrocartílago? Por fibra. Ok. Y si digo sincondrosis, ¿es primaria o secundaria? Es primaria, ¿no? Primaria. ¿Y es por fibrocartílago o por cartílago hialino o cartílago de crecimiento? Por el decrecimiento. Por el de crecimiento. Esa es la diferencia entre una y otra. ¿Cómo, ¿Quedan claras? ay, perdón. ¿De qué otra forma le llama al cartílago de crecimiento? Hialino. Ok. Este cartílago hialino, vamos a ponerle aquí de una vez. Cartílago hialino o de crecimiento. Entonces, ¿en qué se va a diferenciar una articulación cartilaginosa? En el tipo de cartílago que tiene. Si tiene hialino o de crecimiento, es primaria. Si tiene fibrocartílago, es secundaria. Ejemplos. Los discos de crecimiento, lo que acabamos de ver. Todos los discos intervertebrales, perdón, aquí. En la primera, todos los huesos largos. En todos los huesos largos, en ese sitio de crecimiento, es cartílago hialino. Y en las sínfisis, es la atlanto. Esto está mal. Esto no le hagan caso. La sínfisis es la de los cuerpos vertebrales. Y la externo gifoidea. Esos son los dos ejemplos de articulaciones en sínfisis o fibrocartílago. ¿Sí queda claro? Luego, Sí. por ejemplo, miren, esta también. Todas las sínfisis tienen una característica, se encuentran en la línea media del cuerpo. Vean, esto también es una sínfisis y se llama sínfisis del pubis. Ahí está, sínfisis del pubis. Ahora, ya llegamos a la última, que son las fibrosas. Esas fibrosas se van a dividir en tres. En suturas, ojo, no tienen ejes de movimiento, entonces se los quitamos. ¿Quiénes solo tienen ejes de movimiento? Las cartilaginosas. No. Las únicas que tienen ejes de movimiento son ¿quiénes? Las Ah, sinoviales. perdón, las sinoviales. Las sinoviales, ¿no? Las más móviles, las sinoviales. Entonces, espérenme tantito. Listo. Las sinoviales, perdón, las fibrosas se clasifican en suturas, sindesmosis y gonfosis. Y las suturas
se subdividen en todos estos tipos. Las suturas en dentada, que es esta, o serrata, en plana, en escamosa o en esquindilesis. Ahorita les pongo ejemplos. Ojo, tengo fibrosas planas y sinoviales planas. ¿Cuál creen que sea la diferencia entre una fibrosa plana y en una sinovial plana? Los ejes de movimiento, ¿no? Exacto. O sea, la sinovial plana tiene mucho movimiento y la sinovial fibrosa, no. Luego, la sindesmosis es una membrana. Esto es una membrana que une huesos. Cuando dos huesos son paralelos, los une. Por ejemplo, por eso aquí dice tibio fibular medial y radio ulnar medial. La tibia y la fíbula están las dos ahí así. El radio y la ulna, los dos están así, están paralelos. Cuando hay huesos paralelos, los tengo que unir. Y ahorita les explico. Y luego, finalmente, la gónfosis. Solo hay una gónfosis y solo hay una gónfosis y solo hay una esquindilesis. Y ahorita vemos cuáles son. Entonces, de estas, ejemplos. Las que les llamamos suturas se dividen en planas y esta es la internasal. O sea, entre los huesos nasales, vean, esta superficie es plana. Entonces, las internasales son suturas planas, fibrosas, y aquí voy a poner suturas planas. Luego, tengo otro ejemplo que es sutura serrata. Como una sierra. Ahí está, serrata. O dentada. O escamosa, así como una escama. O sea, como con escamas aquí así. El punto es, para que ustedes no se confundan aquí, es todas las suturas se encuentran en el cráneo. En los huesos tanto del viscerocráneo como del neurocráneo. ¿Sí? Y luego, la esquindilesis. La esquindilesis solo se da entre, vean, ese hueso que ustedes ven ahí, que voy a señalar, ese no. Ah, bueno, sí, esta parte de aquí arriba es el esfenoides. Todo el hueso este verde es el esfenoides y este es el vómero. Es el vómer, se llama así, vómer. Entonces, la esquindilesis se llama vómero esfenoidea. Vómero esfenoidea. Esa es la única que hay en todo el cuerpo. La esquindilesis. Entre el vómer y el esfenoides. Se da entre el vómer y el esfenoides. Y la esquindilesis es como una articulación que tiene esta forma. Y viene y encaja en una forma así, similar. ¿Sí? La esquindilesis. Déjenme ver si en este programa se ve. La esquindilesis bien. Déjenme quitar esto. Fíjense, ese es el esfenoides. Vean dónde está el esfenoides, ¿eh? O sea, vean todo lo que abarca el esfenoides. Y ahora voy a seleccionar al vómer. Ahí está el vómer. Y lo saco a los dos nada más. Vean. Saco a los dos. Y esta es la articulación. Si ustedes ven, tiene esta forma como en B. ¿Ya vieron esa forma como en B? Así es como se unen. Es como si tuvieras
así. Es que estoy así. Imagínense que tiene esta forma aquí así en B y llega aquí otra que se une. Entonces tiene una forma así como en B. Déjenme, le quito a ver si se alcanza a ver la forma en B. Voy a sacar al bomber nada más. Si saco el bomber, vean la forma que tiene. Ahí es donde se articula con el esfenoides. Entonces, vómero esfenoidea. ¿Queda claro? La gónfosis. Si yo les pongo, bueno, aquí va a estar mejor la gónfosis. La sindesmosis primero, la sindesmosis. ¿Se acuerdan que les digo que son en huesos paralelos? Esta es el radio, porque acuérdense que el radio siempre tiene su antena. Este es el radio y esta es la ulna. Y ya les dije muchas veces, hay 3 articulaciones aquí. Una proximal, una distal y en la línea media unidos por una membrana fibrosa. Evita que se separen, ¿sí? Y esa es la sindesmosis, ¿sí? Entonces tiene una sindesmosis. Y también pasa, esta es la tibia y esta es la fíbula. Y aquí en la parte media, unidos por esta membrana. Eso se llama sindesmosis. Y las gónfosis. Este es el diente, vean, este es el diente y este es el hueso. El hueso, el espacio en el que entra el diente se le llama alvéolo. O sea, este espacio se le llama alvéolo. Y entonces el diente entra en el alvéolo y se llama entonces esta articulación de gónfosis, que es esta, es alvéolo dentaria. ¿Sí queda claro? Esa. Ahí está. Si yo me quiero ver aquí como con mucho detalle, resulta que el alvéolo hace esto. Ese sería el hueco que deja el alvéolo. Y el diente se mete así. Y aquí se mete el diente. Por eso se llama alvéolo dentaria o gónfosis. ¿Sí queda claro eso? Y por último, tengo una que se llama ley de Hilton, que aplica para todas las articulaciones. Y dice que la inervación de una articulación será la misma para los músculos que mueven, que la mueven y la piel que los recubre. Es decir, si a una articulación la rodean 3 músculos, los nervios van a ser los mismos. O sea, los 3 músculos tienen la misma inervación. Y la piel que está encima tiene la misma inervación. No, esa es una ley, porque no podría yo tener 3 músculos que cubran una articulación y 2 estar por un nervio y 1 por otro. Eso no se podría. No sé si hasta aquí se entendió el tema de articulaciones. Vamos a ver si es cierto que me entendieron el tema. ¿Podrían explicar otra vez la sindesmosis, por favor? La sindesmosis. La sindesmosis, ok. La sindesmosis únicamente es la unión entre 2 huesos a través de una membrana fibrosa. ¿Sí? Esa es la sindesmosis. Entonces, aquí vean, esta es la membrana, es una sindesmosis. Aquí no tiene, yo le pongo. Esa es una sindesmosis. ¿Sí? A ver, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver cómo resolverían ustedes este examen. ¿Qué pasó, profe? Sí, íbamos también. ¿Sí que? Nada, nada. A ver, sistema articular.
Exámenes, aquí está. Dorso y articulaciones, aquí está. A ver, voy a ponerle aquí nada más para que ahorita me entienden ustedes. ¿Estamos aquí a 17? 17, Ah, 17. 17. El 09 del 2020. Nombre. Prueba. Vamos a ver si es cierto. Estos son músculos, entonces me voy a pasar la parte de los músculos que pregunté y solamente les voy a preguntar articulaciones. Entonces, me voy a brincar la parte de los músculos. La columna. Es que este es un examen que le hice a mis alumnos, pero porque ya vamos en ese tema. Músculos, también esto ya lo vimos. Ahora sí, articulaciones. Vean. A ver, Liliana, para ti, ¿cuál es la plana de todas esas? Del 1 al 5, ¿cuál crees que sea la plana? ¿La 5? ¿Qué dices, Cristian? ¿Cuál es la plana? ¿Y la plana? Las 6, ¿no? ¿Quién? Daniela. ¿Por qué la 6? ¿Cuál quedamos que era el ejemplo? Pues es que yo recuerdo que puso como dos tablitas, o sea, no sé cómo se llama la figura, pero yo recuerdo que puso como dos tablitas y que se podían mover como si le echaban una gota de agua o algo así. Para todos lados, ¿no? Así que era como Entonces, así, ¿no? El tarso. exacto. El tarso, que es el Entonces, pie. esta superficie que tú estás viendo acá es plana, ¿no? O sea, plano con plano. Y se puede mover hacia todos lados. La plana quedamos que era multiaxial, o sea, tiene muchos ejes de movimiento. Y quedamos que las planas se ven en los huesos del carpo o los huesos del tarso, depende si es la mano o el pie, y son intertarsianas o intercarpianas. ¿Cierto? Entonces, efectivamente, la plana es la 6. ¿Sí? Luego, gínglimo. A ver, Cristian, gínglimo, ¿qué otro nombre recibe? Otra vez yo. A ver, era esta. Gínglimo troclear Se me fue el o nombre. gínglimo troclear o bisagra, Zarra, ¿no? Esa era ¿Cuál de esas se parece a una bisagra? la 3, sí, acá. No, la 4, la 4. ¿Todos? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Y además las bisagras quedamos que tenían solo un eje de movimiento y quedamos que una de las bisagras era esta, que es la húmero ulnar. El húmero, el cúbito ya no se llama así, ya ahora es ulna, ¿no? Húmero ulnar. Y entonces, la gínglimo, ¿ya ven por qué es importante que se aprendan los tres nombres? Pues yo les puse gínglimo y no les puse bisagra. Entonces, a lo mejor estaban esperando que les pusiéramos bisagra y no. Entonces, gínglimo troclear o bisagra. Entonces, esa es la 4. Luego, elipsoidea. A ver, Ditzia, solo por la forma. Dime, ¿qué forma la ves como de elipse? Hay dos que se parecen. la 2. La 2, pero fíjate, ¿qué articulación es? Entonces es la 1 porque esa es atlantoaxial, ¿no? No, Entonces, no sé. Es la 5, ¿no? es la 5. Porque la 2, quedamos que la del hombro y la de la cadera, ¿esas son qué?
Las estas que tienen mucha... Ay, se fue el nombre. Mucho movimiento. Eso, Y son esferoideas. esas, mira. Esferoideas. Entonces, hombro y cadera. Entonces, la 2 ya le puedo yo poner aquí que la 2 es esferoidea. 2. Y la elipsoidea, Las vean, 5. la 5. Entonces, por ende, me debe de quedar la 5. Elipsoidea es la 5. ¿Sí? Luego, silla de montar o encaje recíproco. Es la 3, ¿no? Las 3. Es la 3. Silla de montar o encaje recíproco. La 3. Y luego, la trocoidea, ¿qué otro nombre recibe? De pivote. En pivote. Ahí se ve cuál es el pivote, ¿no? Le quedamos que los pivotes nada más giran. Pues es la 1, ¿no? Sí, porque es lo del Trocoidea. diente del axis con el atlas. Exactamente. Luego, seguimos acá. A ver. Ari. La gónfosis. ¿Cuál de estas es gónfosis? La A. La A, que es el diente con el alveolo, dento alveolaria, ¿no? Entonces, muy bien. Gónfosis es A. Luego, Daniela, esquindilesis. ¿Dónde quedamos que estaba la esquindilesis? La D, La B. ¿Entre qué y qué hueso? entre el que parecía una B, no me acuerdo. Entre el vómer Ah, y el esfenoides. Se llama vómero esfenoidea. Entonces, es la B. Muy bien. Ditza. Escamosa. Es la C, ¿no? Es la C. Quedamos que están en el cráneo, ¿no? ¿Y por qué la descartas con la D? Perdón, ¿se trabó qué? ¿Por qué la descartas de la D? ¿Cómo? Perdón. ¿Por qué descartas y dices que la escamosa es C y no D? ¿Cuál es la característica de la sindesmosis? Porque de la que se me traba. A ¿Que ver, por qué es la C y no la D? Pregunta. o al revés, dime la característica de la sindesmosis. ¿Qué hacen la sindesmosis? A ver, alguien más que le ayude. Pues es la que une dos huesos, ¿no? Une La que huesos. tiene el... Se une huesos a través de membrana. Entonces, ¿ven ustedes aquí las membranas que están uniendo los huesos? Estos son las llamadas fontanelas o molleras, ¿no? Después, científicamente les llamamos fontanelas. Y esas fontanelas unían a estos huesos por membrana. ¿Por qué tiene una membrana acá? Porque cuando el niño nace, estos huesos tienen que moldearse para que salgan por el canal de parto. Si los huesos estuvieran sin esa membrana, como ya estamos de adultos, no saldría. De hecho, es un problema. Si el niño no tiene esta membrana, se llama craneosinostosis. Es una patología. Entonces, esta es una sindesmosis porque es una membrana que está uniendo huesos. Por eso esta es la D. Luego, a ver, aquí va a sobrar una. A ver, vuelvo de arriba para abajo. A ver, Lilia, dime la sinovial plana. ¿Cuál es sinovial plana? ¿Yo? ¿Sí? Ah, No, la Liliana, perdón. La A, muy bien. Luego, Cristian, la esferoidea. La B. ¿La qué? La B. La B es esferoidea. Muy bien. Y aquí
Una nos sobra, ¿no? La C, ¿qué es? Troclear, ¿no? Troclear. Gínglimo troclear o bisagra. Gínglimo troclear o bisagra, ¿no? Por eso es C. ¿Sin desmosis hay? No, no hay ninguna que esté uniendo huesos a través de una membrana. Entonces no hay. Luego, a ver, Ditza, que ya se desapareció para que no le pregunte. No, sí estoy, es que no sé No, por qué si prendo la cámara se me traba todo. ok, no, déjala apagada entonces. A ver, dime de aquí, dice, señale una característica de las articulaciones sinoviales. Puede ser más de una. ¿Cuál? Dime cuáles Sí, señale. a la cavidad con líquido sinovial. Ah, O sea, a ver, la cápsula sinovial, ok, pero la membrana sinovial ok, y la cavidad sinovial con líquido sinovial. ok. ¿Son esas? Sí. ¿Alguien más? Pues sí, nomás son esas, ¿no? Y no quedamos que tenía cartílago para evitar. También el cartílago articular, porque es el que impide que los huesos choquen. Exacto. Entonces, en realidad todas eran correctas. ¿Sí? Todas esas son características de una articulación sinovial. Luego, es la parte de la clasificación funcional de las articulaciones, Daniela. Funcional. Sin artrosis. Ok. ¿Por qué? Porque sinovial es una característica ¿qué? De una clasificación, ¿por qué? Estructura, ¿no? Exacto. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya está la respuesta, miren. Aquí, de hecho, se las puse en las demás, pero aquí está. Funcional, esta es funcional. Sinovial sería ¿por qué? Por su estructura. Y biaxial sería ¿por qué? Por sus ejes de movimiento. Por los ejes, ¿sí? Y vean cómo se la seguí preguntando acá. Entonces, si me voy a la siguiente, ¿qué les puse ahí? Estructural. ¿Cuál es estructural? Pues la sinovial es justo lo que les acabo de explicar, ¿no? La sinovial, ¿no? Uh-huh. Ahora aquí. Articulación carpo-metacarpiana del primer dedo. A ver, Ari. Sería la silla de montar. En silla de montar, muy bien. Silla de montar o encaje recíproco. Luego, Daniela, húmero ulnar. No sé. Troclear, Troclear o también llamada ¿qué? bisagra o gínglimo. Gínglimo. Gínglimo troclear o bisagra. Entonces la opción es esta. Gínglimo troclear o bisagra. Luego, radioulnar proximal. Cristian. Era del... Ay, se me fue. Se me fue el nombre. Trocoidea. Es la primera, ¿no? Sin desmos. Trocoidea Pivote. o pivote. Esas más. Se me va el nombre, no me lo pego. Trocoidea o pivote. Luego, tibio fibular medial. Sería de sindesmosis. Sin desmosis, porque en medio hay una membrana. Pues ya la única que queda es ¿cuál? Las suturas, ¿no? Que son De la escamosa. de la escamosa. Y ya está. Vean cómo es un tema bastante complejo. Por eso necesito que ahora lo repasen muy bien y repasen cuáles son las estructurales, cuáles son las sinoviales, cuáles son los ejemplos, porque si ustedes ven, se los acabé de explicar y los pude haber reprobado en el examen. O sea, tienen que Los tener, nombres son difíciles. exacto,
tienen que tener bien claros los nombres, tienen que tener bien claros, tienen que aprender los 3 nombres. Si una articulación tiene 3 nombres, hay que aprendérselo. ¿Sí? Para que no se preste a confusión. Entonces, la verdad es que esta clase yo creo que les puede servir mucho más. Si ya con lo que les di, ahora van y lo repasan y tratan de aprendérselo. Entonces, eso les va a funcionar más. Porque, ¿cómo se los puedo preguntar? Se me ocurren 10,000 maneras diferentes de preguntarle una misma cosa. O sea, una misma articulación se les puedo preguntar o por su estructura o por su función, o sea, por su clasificación, o se las puedo preguntar como un ejemplo, ¿sí? Entonces, hay muchas maneras de preguntar articulaciones. Y evidentemente, esta es la parte general, porque cuando veamos, o sea, ya cuando veamos, o sea, se ven huesos de la columna. Y cuando vemos columna vertebral, entonces vemos cuántas articulaciones hay en la columna vertebral. Cuando vean miembro superior, van a ver cuáles son las articulaciones de miembro superior. Cuando vean tórax y así. Entonces, no es necesario que se aprendan todos los ejemplos, pero sí los más comunes, pero de todos modos los vamos a repetir cada que se vea un tema. ¿Sí queda claro? Sí. Perfecto. Pues si no hay más preguntas, los vería yo el día lunes, si no hay mayor indicación. Ya saben todos que se cambió la fecha del examen, ¿no? Sí. Y los temas también, ¿no? Ya también se cambiaron los temas. O sea que hasta el día del examen, los temas que se van a ver es generalidades, columna vertebral y músculos del dorso. Y creo que también de cuello, ¿no? Y articulaciones, ¿no? También. Pero Ustedes también. articulaciones, es que articulaciones entra dentro de generalidades. Bueno. Perfecto, pues si no hay dudas, entonces los veo el día lunes Igual a las 6, ¿verdad? a las 6. Doctor, una pregunta. ¿Cree que los temas que van a venir en el examen los veamos con usted? Pues yo espero que sí. Si seguimos con 2 clases a la semana, yo sin problema los podría regularizar hasta el examen. Ok, gracias. Eso. ¿Sí? Bueno, pues entonces nos vemos el lunes. Cuídense. Gracias. Gracias, Gracias. Doc, usted Igualmente, igual. Bye, bye. Bye. Bye, bye.